¿Qué le quitarían ustedes a esta propuesta de reforma fiscal del gobierno del presidente Peña Nieto? Nosotros realmente propondríamos un cambio sustancial en la misma reforma, porque necesitamos que las empresas tengan algún incentivo para seguir creciendo. ¿Siguen pensando ustedes, Juan Pablo Castañón, que la solución era el IVA a alimentos y medicinas? Probablemente podría ser inclusive crecer el IVA y respetar alimentos y medicinas. Subirlo a 18. ¿Ustedes no se preocupan por los pobres? Evidentemente que sí, nuestra propuesta está así. Como pocas veces en las décadas recientes, una propuesta de gobierno había despertado tanta polémica. Hablamos, por supuesto, de la reforma hacendaria, la debatible iniciativa del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto. El presidente presentó una reforma calificable de progresista y hasta de izquierda. Contra los pronósticos no incluye IVA a alimentos y medicinas. Y en un viraje de 180 grados, que paguen más los que más tienen, que paguen impuestos los que especulan y ganan en la bolsa y los que obtienen utilidades como accionistas, y que se aplique el IVA al pago de colegiaturas de escuelas y universidades particulares. En cambio, plantea más presupuesto a escuelas y universidades públicas, financiar la iniciativa de reforma educativa recién aprobada y establecer la seguridad social universal, no solo como un derecho constitucional, sino como un derecho humano. ¿Por qué se oponen ustedes, los señores de la iniciativa privada, los señores del dinero, a una reforma fiscal con un alto contenido social? Bueno, porque nosotros vemos que en la historia de nuestro país, cuando hemos sobreendeudado para hacer gasto social, hemos tenido problemas después con la economía. No nos oponemos a pagar los impuestos que corresponden, nos oponemos a que no tenga sustentabilidad económica un esquema fiscal. Y en este caso vemos que para el año 2014 el presupuesto está con un 9% de incremento en el gasto y solo un 3.9% de incremento de la economía. Eso puede ser peligroso en el largo plazo. Ustedes desde el sector privado han dicho que esta es una reforma que promueve el estado de bienestar y que no promueve un estado productivo. ¿Qué tiene de malo el estado de bienestar? El estado de bienestar tiene que ser sustentado con la productividad y con que la economía vaya creciendo. Si la economía decrece y hay un estado de bienestar, como en una familia, cuando empiezas a gastar más de lo que ingresas, al final de cuentas, al tiempo, tendrás problemas económicos. Hoy estamos viendo que estamos incrementando nuestros gastos, que es correcto, cuando hay diferencias como las que tenemos en México con tantos pobres y sobre todo pobreza extrema, necesitamos ayudarlos, necesitamos darles para que eventualmente puedan salir adelante. Pero eso lo tenemos que hacer con una economía que vaya creciendo, pujante, que genere valor agregado que nos permita entonces canalizar recursos. ¿Por qué el gobierno entonces habría de plantearnos una reforma en que la economía, según su punto de vista, el de ustedes, pues, no va a crecer? Pues nosotros es lo que estamos proponiendo, que lo que estamos poniendo sobre la mesa, que nos parece que esta reforma propone que paguemos más los mismos y que no crezca la base de contribuyentes. ¿Qué significa eso? No solamente que seamos más, sino que tengamos una cobija más grande que nos pueda proteger a los mexicanos. ¿Qué le quitarían ustedes a esta propuesta de reforma fiscal del gobierno del presidente Peña Nieto? Nosotros realmente propondríamos un cambio sustancial en la misma reforma, porque necesitamos que las empresas tengan algún incentivo para seguir creciendo y que ese incentivo sea acotado por una responsabilidad social. Todas las empresas tienen que pagar impuestos, todas las empresas tienen que tener utilidades y las mismas utilidades reinvertirlas para generar más empleos y pagar impuestos. Nosotros proponemos que se amplíe las personas que están pagando impuestos. ¿Y qué significa? Tener instituciones sólidas, fuertes, que supervisen, que no simulen las empresas y que por supuesto esta falta de simulación nos generará mayores ingresos fiscales y no solamente gravar a los que ya tienen cautivos.
¿qué le añadirían? ¿Qué elementos creen ustedes que le hacen falta a esta reforma? Incentivos para la reinversión, incentivos para que las empresas puedan reinvertir, incentivos para que las pequeñas empresas que hoy están en la informalidad puedan sumarse a la formalidad, y no solamente con concederles 0 impuestos en el primer año y una tabla escalonada de beneficios en los impuestos, sino que el tamaño de las empresas no les permite hacer los cálculos para pagar los impuestos del Seguro Social o para pagar los impuestos sobre la renta. ¿Siguen pensando ustedes, Juan Pablo Castañón, que la solución era el IVA a alimentos y medicinas? Probablemente podría ser inclusive crecer el IVA y respetar alimentos y medicinas. ¿Subirlo a 18, por ejemplo? O al 17 o al 17,5, lo que fuera según la realidad del mercado, para que no afectara a la propia economía. Pero sí, no podemos seguir pensando que solo el 40% de los mexicanos en edad o en etapa de contribuir, solo 40% contribuyen. Necesitamos contribuir más. Esta economía requiere más inversión y para eso tenemos que pagar más personas. ¿Creen ustedes que esta reforma es también inflacionaria, como ha dicho por ahí alguna calificadora o algún banco de inversión importante como es Merrill Lynch, que podría subirnos a 4,5% la inflación? Pues evidentemente, Ricardo, si gastas más de lo que ingresas, generarás, por la historia así nos los ha comprobado, generarás inflación y será un círculo del cual después estarás atrapado. Hablas del 1,5%. 1,5 de déficit. De déficit fiscal que propone la misma reforma. Eso significa que el aumento de los gastos para el 2014 sería de 500,000 millones de pesos. Es que alguien diría 1,5%, pues es muy poquito, 1,5%. Pero 500,000 millones de pesos es mucho, y donde el 55% de los mismos los vas a financiar con préstamos, el otro con más impuestos. Eso es quitarle a la economía, que hoy está en un estatus, quitarle el 45% para poder financiar el gasto. Y la otra parte, metérselo a través de créditos que eventualmente tendrás que pagar. Esto es un círculo que te puede llevar a una degeneración económica, por decirlo algo, que necesitas más créditos en el futuro para poder tapar los agujeros que se van generando cuando no ingresas tanto como lo que gastas. Has dicho tú personalmente que a esta reforma, te cito, le faltan transparencia, eficiencia y medidas anticorrupción, y también un compromiso del propio gobierno de apretar su gasto, o ser más eficiente con el gasto, ¿no? Algo así. Sí, son elementos importantes, bien. Sí, perfectamente. Son elementos importantes, Ricardo, para tener una verdadera reforma hacendaria. Además de pedir más dinero, el Estado, para poder transferirlo a las necesidades que tiene el Estado, necesita tener elementos de ahorros, donde van a poder hacer una reingeniería para usar bien el recurso y cada vez gastar menos en administración y más en el enfoque para el cual se les da el recurso. Y por otro lado, transparencia. Transparencia porque lo dijo el propio Ejecutivo y lo dice la propia reforma. Un 33% de los gastos se irán hacia los estados y municipios. Y tenemos ejemplos muy importantes de abusos, de falta de transparencia, de opacidad en el gasto público en las distintas entidades del país. Ahora, ¿cómo avisoras todo este debate sobre la propia reforma? ¿Cómo piensas que va a transitar por el Congreso? ¿Crees que pueda ser aprobada tal cual la mandó el Ejecutivo sin cambiarle una sola coma, o va a haber modificaciones importantes, sustanciales? El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha dicho que el gobierno y ellos están abiertos a discutir cualquier inconformidad o cualquier sugerencia. Evidentemente parece que algunas de las medidas propuestas por la iniciativa ya están siendo tomadas con mucha sensibilidad por los distintos legisladores de los tres partidos principales. Hablas de las colegiaturas, a los colegios. El IVA en colegiaturas, sí, efectivamente. Hay otras que deben ser tomadas en cuenta, ¿no? Y que nosotros vemos que es importante que se tomen en cuenta. El gravar los ingresos de la clase media es importante que también se tomen en cuenta. La vivienda, que hoy en día tenemos pues una industria de vivienda con muchos problemas, pues de la misma forma seguirá teniendo problemas, y los derechohabientes para una casa tendrán menos oportunidades si hoy se les cargan
ya el IVA a los intereses de las hipotecas. Pero tú has dicho que hay que defender a la clase media. Sin embargo, también dijiste que un problema muy grave, yo en lo personal creo que es el problema más grave del país, es la pobreza, no vista como nada más como conmiseración, sino incluso como un gasto, una carga muy fuerte para todos nosotros. La pobreza nos cuesta muchísimo, ¿no? Hay decenas de miles de camas de hospital que no tendrían razón de ser si hubiera un mejor nivel nutrimental entre la población, por ejemplo. ¿Ustedes no se preocupan por los pobres? Evidentemente que sí, nuestra propuesta está así. Uno de los hombres más ricos de este país, bueno, ya lo era entonces, ahora lo es, dijo que no nos convenía que hubiera tantos pobres, porque luego ¿quién compraba? O sea, eliminar la pobreza también es una buena inversión, ¿no? No, recordarás que también, mercado interno. Como has hecho énfasis en mis propias declaraciones, recordarás también que nuestra propuesta era que lo que creciéramos en IVA, en la recaudación del IVA, en aquel entonces hablábamos de IVA en alimentos, que lo que creciéramos, que sería 50, 60 mil millones de pesos, se enfocara directamente al combate de la pobreza extrema. Para combatir la pobreza, primero tienes que entrarle a la pobreza extrema. Tenemos 12.8 millones de mexicanos en pobreza extrema. Nosotros no decimos que no, nosotros decimos que ese es nuestro principal reto. Pero tenemos que combatirla con productividad, no podemos combatirla de una manera superficial o falsa. Para poder gastar necesitas producir y necesitas enfocarle. Y doy un ejemplo, algo de lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. El presupuesto anual del estado de Baja California Norte, digamos, es de 35 mil millones de pesos. Durante muchos años el presupuesto del estado de Chiapas ha sido de 75 mil millones de pesos. Más del doble del presupuesto de Baja California. En Baja California tenemos el 3.5% de pobreza extrema en todo el estado de su población. En Chiapas tenemos el 35% de pobreza extrema en todo su estado. ¿Algo más que puntualizar que no te pregunté para quienes nos están viendo y escuchando? Pues efectivamente necesitamos reiterar que el combate a la pobreza tiene que ser a través de la generación de producción, de la generación de oportunidades. Las oportunidades no se pueden hacer a través de solo gastar. Necesitamos producir para poder gastar. Nos interesa muchísimo oportunidades de inversión en los estados donde hoy no hay oportunidades para la gente. 35% de la población, en promedio en todo el sureste, el 24% de la población en pobreza extrema. Es un reto de todos que no se soluciona solo con gasto, sino con productividad. Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex, gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ti, Ricardo. Un saludo a todos. Así llegamos al final. Aquí están nuestras vías de contacto para que nos hagan llegar sus sugerencias, sus inquietudes, sus críticas, todas muy bienvenidas. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.